Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este video. Yo soy Florencia Di Mateo y este video está destinado a estudiantes de la materia didáctica general de la Universidad Nacional de Luján, específicamente de los profesorados de Geografía, Biología, Física y Química. Vamos a recorrer distintas perspectivas en relación con modos de comprender a la enseñanza, que es el objeto de estudio de la didáctica. Voy a compartir pantalla para comenzar con esta exposición. Bien, bueno, ante todo quiero aclarar que en esta presentación tomo como insumo principal el texto de Laura Basabe y de Estela Cols, El saber didáctico. Bien, bueno, como decía, este desarrollo se sitúa en el marco, bueno, de la materia didáctica general y específicamente en la primera unidad, donde recorremos conceptualmente distintas perspectivas en torno de la enseñanza. Y luego nos dedicamos a caracterizar a la didáctica como campo del saber, como disciplina de la ciencia del campo de las ciencias sociales que estudia la enseñanza. Por eso les proponemos que hagan un ejercicio, que ustedes seguramente ya lo habrán hecho en los trabajos prácticos, que tiene que ver con responder dos preguntas. ¿Qué es lo que debe saber o tiene que saber un profesor o profesora para poder enseñar? ¿Y qué creen que les aportará la vida? Luego les invitamos a ver un documental de enseñanza del canal Encuentro para hacer otra entrada a esta temática a partir del link que tienen disponible. Bien, en lo que respecta al texto propiamente dicho, vamos a recorrer algunas de estas ideas. En primer lugar, vamos a señalar que la enseñanza es una práctica social que está regulada, que está situada en el marco de los sistemas educativos, no es la única forma de pensarla, pero es un modo predominante y es el que vamos a tomar en esta materia debido a que ustedes se están formando como profesores para trabajar predominantemente en escuelas secundarias del sistema educativo. ¿Qué vamos a decir también? Que es una actividad a través de la cual la especie humana asegura su continuidad. La enseñanza se sitúa en el marco de los procesos de transmisión cultural y esto es lo que hace a- al movimiento, ¿no? A través de las distintas generaciones, a la transmisión intergeneracional y a poder continuar con la cultura. Bueno, hay algunas citas, ustedes van a encontrar distintos apartados en el texto. Hay una de un pedagogo francés muy reconocido que se llama Philippe Mérier, que dice que la enseñanza interviene en un equilibrio entre la abstención y la fabricación. Bueno, ahora vamos a volver sobre esta idea que marca una tensión entre el deseo y la subjetividad del sujeto, del niño, del joven, del adolescente y del adulto, y la educación o la práctica de enseñanza como cierta imposición, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a pensar en la complejidad de la enseñanza. Es una actividad con importantes consecuencias sociales, culturales y económicas, ¿no? La educación, la formación, las credenciales educativas, y vamos a focalizar, como decía antes, especialmente en que si bien la enseñanza acontece en distintos contextos, al inscribirse en las escuelas, al institucionalizarse en el sistema educativo, empieza a adquirir empieza a tomar ciertos rasgos particulares. Y también decimos que es un campo de prácticas que articulan ámbitos de decisión política, niveles de definición técnica y contextos de enseñanza, y acá sí la seguimos pensando en el marco del sistema educativo. Bueno, vamos a trabajar estas cuatro perspectivas. Primero vamos a recorrer esta idea de que la enseñanza es un proceso, es una actividad intencional. Luego vamos a pensar en cómo se va
regulando, ¿no? De ser una actividad espontánea, ¿no? Que refiere a los procesos intergeneracionales que se dieron a lo largo de la historia de la humanidad. En los últimos años, al complejizarse la sociedad, bueno, va adquiriendo ciertos rasgos. Luego vamos a focalizar en la enseñanza en la escuela, como decíamos, enseñanza hay en distintos contextos, en distintas situaciones, pero en la escuela, en el marco del sistema educativo, de la institución educativa, adquiere ciertos rasgos particulares y luego vamos a situarla en la tarea del docente, ¿no? Digamos, después de mirar a nivel sistema, vamos a la práctica del docente. Bien, la enseñanza como proceso. ¿Qué vamos a trabajar acá? Bueno, lo que nos interesa es definir la enseñanza como un intento de transmitir cierto contenido a alguien, ¿no? Lo que vamos a pensar es que la enseñanza es una actividad intencional y esa actividad, al ser intencional, supone tres elementos, ¿no? Alguien que tiene el conocimiento, que usualmente decimos que es el docente, o alguien que conoce mucho una temática, aunque no necesariamente adquiera la figura de docente, alguien que carece inicialmente de él, por ahí la idea de carecer puede resultar fuerte, pero es constitutiva de este proceso y nos hace pensar en esa simetría inicial. Alguien sabe algo, alguien todavía no lo sabe, ¿no? Y por eso forma parte de este proceso. Y, por supuesto, un conocimiento que es el contenido de esa transmisión. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir diferenciar una enseñanza de una actividad de enseñanza de una que no lo es? Justamente esto, ¿no? La intención. Esto lo que van a trabajar las autoras, Basabe y Coles, que lo toman de un autor que se llama Furstenmacher, es lo que conocemos como una definición genérica. Genérica en el sentido que lo único que nos permite diferenciar es, ¿esto es enseñanza o es otra actividad? Si es enseñanza, tienen que estar estos tres elementos. Si no, será otra actividad, otra práctica social. Esto se vincula también con lo que llamamos el triángulo didáctico o pedagógico, que como figura acá en esta figura, valga la redundancia, está, bueno, el docente, la docente, que es el que tiene ese conocimiento, el alumno, que todavía no conoce ese saber objeto de la transmisión, y el conocimiento. Acá, bueno, hablamos de profesor y alumno y ya nos estamos situando en el sistema educativo, pero la enseñanza no solo acontece en las aulas, sino también en distintos momentos de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, alguien me enseña a andar en bicicleta, alguien me enseña una receta de cocina y ahí hay enseñanza en tanto haya transmisión, intención de transmisión. Bien. Esta idea de pensar a la enseñanza como un proceso es muy importante y nos permite diferenciar y pensar en las distintas relaciones entre enseñar y aprender. Muchas veces aparece un lema que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, acá lo que queremos es eh, desarmar un poco esta idea, porque no es un proceso. Lo que vamos a decir es que son dos procesos. El proceso de enseñanza, que tiene que ver con la tarea de enseñar, que hace fundamentalmente el docente o esa persona que dispone de ese conocimiento, y el estudiante o el alumno que aún no, inicialmente no dispone de ese saber. ¿Qué vamos a decir? Que no hay una relación causal entre enseñar y aprender. No es que porque yo enseño, el otro aprende. No es causa-consecuencia. Muchas veces uno enseña y el estudiantado aprende, porque bueno, esto es constitutivo de la definición de enseñanza. La enseñanza existe como concepto en tanto se vincula con el de aprendizaje, no conceptualmente. Pero empíricamente lo que sucede es que no siempre que se enseña se aprende exactamente lo mismo, ¿no? Muchas veces
se aprende eso que se enseña, otras veces se aprenden otras cosas, algunas facetas. Entonces, ¿qué queremos remarcar acá? Es que la relación entre enseñar y aprender es, como van a decir Furstenmacher, es de dependencia ontológica. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la enseñanza como concepto necesita del aprendizaje, porque bueno, uno cuando enseña, ¿qué quiere? Que el otro aprenda. Ahora, empíricamente, en la práctica, en las situaciones cotidianas, no siempre sucede así. Entonces, lo que decimos es que no es una relación causal. Sí vamos a sostener la idea de que es una relación mediacional entre el que enseña y el que aprende. ¿Y qué media entre la enseñanza y el aprendizaje? Median varias cuestiones. Por un lado, la actividad del estudiante, sus conocimientos previos, sus saberes disponibles, sus esquemas de conocimientos, sus intereses. Y también hay mediaciones que las favorece el docente y que tiene que ver con las distintas actividades. Y esas actividades de aprendizaje son las que buscan que el estudiante aprenda. Otra cuestión que vamos a diferenciar acá es el aprendizaje como tarea y como rendimiento, ¿no? A veces decimos, bueno, estoy aprendiendo y aprendí, ¿no? El estoy aprendiendo refiere al proceso, ¿no? Que este autor que trabajamos desde este capítulo, que se llama Furstenmacher, dice que es el estudiantar, ¿no? Así como el docente enseña, el estudiante estudianta, ¿no? Digamos, son las actividades, los procesos, las mediaciones que pone en juego el estudiante para apropiarse de esos saberes, ¿no? Y esto remarca esa idea de que el aprendizaje no es consecuencia de la enseñanza, sino que tiene que ver con esa mediación del estudiante. Y otra acepción de aprendizaje es, bueno, una vez que aprendí, aunque bueno, esto no es fijo y siempre está en movimiento lo que uno aprende, pero digamos, en algún momento decís, bueno, incorporé esto. Así que, bueno, este primer apartado es muy importante porque nos permite diferenciar a la enseñanza de otras actividades y separar conceptualmente, empíricamente, la enseñanza del aprendizaje. ¿Están vinculados? Sí, por supuesto, pero no es causal. Bien, continuamos. Otro apartado del trabajo de Estela Colsi y Laura Basabe se denomina la enseñanza como práctica social regulada, y acá nos remite un poco a la especificidad del ser humano y de la cultura, ¿no? Eh, el planteo de estas autoras es que la enseñanza es una necesidad humana, ¿no? A diferencia de otras especies, de otros animales, los humanos dependemos de la transmisión cultural para sobrevivir. Nacemos inmaduros y necesitamos durante mucho tiempo de muchos cuidados. Y en todo ese proceso, los adultos son los que cuidan y educan a las niñeces para asegurar la continuidad de la especie. Otros animales también enseñan y aprenden, pero predominantemente a través de la demostración. Y nosotros disponemos de muchos más mecanismos para esto, ¿no? Como figura ahí abajo la especificidad humana, disponemos del lenguaje, de esa capacidad simbólica que permite contar, además de mostrar e inscribir a lesotres en la cultura. Esto plantea una paradoja, ¿no? En esta tensión entre la individualidad del sujeto, el deseo, la singularidad del niño y esta cuestión como de la fabricación en tanto inscripción a la cultura, a las exigencias sociales. Bueno, es una cuestión muy interesante para reflexionar, pero que es necesaria para dar continuidad a la cultura. Bueno, esta idea de la práctica social regulada lo que especifica es que la enseñanza, como decíamos al principio, como actividad intencional, existió siempre, suponemos, porque siempre hubo transmisión, pero con la complejización social del mundo del trabajo, la revolución industrial,
la educación deja de ser una práctica natural, natural en el sentido de transmisión entre sujetos, y deja de ser algo espontáneo y empieza a ser sistemática, empieza a formar parte eh, de, eh, de los mecanismos del Estado, eh, y de los estados modernos especialmente, ¿no? Entre los siglos XV y XVI la enseñanza se formaliza y progresivamente empieza a inscribirse en el marco de los procesos de escolarización y de los sistemas educativos de los estados modernos. Entonces, la mayoría de los países empiezan a legislar educación básica, gratuita y obligatoria con dos finalidades fundamentales que son la función política, que es formar ciudadanos para inscribirse en las nacionalidades, esos estados nacientes, y esa es la función social, y la función política, formar trabajadores, formar mano de obra para, bueno, el mundo del trabajo. Y también aparece con inicialmente, ¿no? Se dan estas funciones política y económica, pero también se vincula con la función académica, ¿no? Ligada a la transmisión de las disciplinas. Así que bueno, con este apartado vemos cómo la enseñanza pasa de ser una práctica espontánea, natural, propia de la especie humana, que es constitutiva y empieza a inscribirse en estos procesos de escolarización eh, ligados al desarrollo de los estados modernos y nacionales. En el apartado 3, que es muy importante. Bueno, ahora una vez que expresamos que que la práctica de enseñanza se institucionaliza, empieza a regularse, bueno, es que damos lugar a pensarla en el marco de la escuela. Entonces decíamos, enseñanza hubo siempre. Ahora, una vez que forma parte de la escuela, empieza a adquirir ciertos rasgos particulares que no estaban antes, no estaban presentes en otras formas educativas. Entonces, la enseñanza, al formar parte de la escuela, al institucionalizarse, al formar parte de los sistemas educativos, a institucionalizarse, empieza a adquirir ciertos rasgos que le dan un entramado particular. Por ejemplo, se separa un espacio social, ¿no? Dice, es un espacio social especializado. Se crean las escuelas, que están separadas de otras instituciones, de otros edificios. Espacialmente uno ubica que es una escuela de lo que es otro tipo de edificio. Junto con esto se crean contenidos de enseñanza, ¿no? Antes, como la transmisión, en la Edad Media, por ejemplo, la transmisión era oral o a través de la demostración y del contar esa demostración. Aquí, al escalar en el marco del sistema educativo, se crean los currículums y los contenidos que son descontextualizados. ¿Qué quiere decir? Si antes un aprendiz de zapatero aprendía a hacer zapatos con el zapatero experimentado, ahora ese procedimiento se escribe y forma parte de un texto escrito que vamos a ver más adelante, que es el currículum. Entonces, aquí vamos a decir que es descontextualizado, no te enseñan a hacer el zapato, te enseñan el procedimiento para hacer el zapato, por ejemplo. Y esto se vincula también con la segmentación del tiempo en ciclos, periodos, jornadas, horas de clase, momentos y ritmos, porque esos contenidos empiezan a ubicarse en unas especies de cajas, ¿no? Las cajas curriculares, por ejemplo, como vemos en esta imagen. Entonces va a haber horas cátedra, horas reloj en los que se van a enseñar esos conocimientos, ¿no? Entonces vamos a tener horas de matemática, horas de educación física, horas de educación musical y demás. Se estandarizan los contenidos de enseñanza. Bueno, esto se vincula con lo mencionado anteriormente, porque bueno, se crean los currículums y esos currículums se emplean para enseñar a gran escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenemos diseños curriculares que son para toda la provincia, ¿no? En este sentido se plantea esta idea de estandarización. Si bien yo acá lo estoy situando históricamente, esto es algo que
que continúan. Luego vamos a ver que el diseño curricular atraviesa distintos procesos de mediación hasta llegar al aula, pero esta idea de estandarización sigue estando presente en tanto existen los diseños curriculares. ¿Qué más implica pensar a la enseñanza en la escuela? Que se desarrolla en una situación colectiva, ¿no? Hay un docente que enseña a un grupo de estudiantes. Esto no siempre fue así, pudo haber adquirido otras formas, pero bueno, triunfó esta, ¿no? Hubo otras formas, ¿no? Enseñanza uno a uno, monitores, preceptores, pero bien, acá la que predominó es un docente con un grupo de estudiantes y junto con esto esta delimitación precisa del rol docente y el rol del estudiante, que se vincula, por ejemplo, con esta definición de enseñanza que decíamos y que implica responsabilidades diferentes, ¿no? La responsabilidad del docente ligada a la enseñanza, preparar materiales, planificar las clases, organizar los contenidos, y la del alumno ligada al estudiantado. Otra cuestión muy interesante que es que la enseñanza, una vez que empieza a formar parte de la escuela, se entrama con sistemas de evaluación. Muy probablemente siempre ha habido prácticas de evaluación, aun cuando, por ejemplo, el aprendiz de perfumero aprendía con el perfumero experimentado, probablemente le diga, esto está bien, esto modifícalo. Entonces, en ese sentido, creemos que siempre hubo evaluación, pero al inscribirse en los sistemas educativos, empieza a haber sistemas de evaluación y acreditación de saberes. Por ejemplo, que acreditan que uno va pasando de grado a grado o de año a año. Bien, y el último apartado del texto focaliza en la práctica del docente, ¿no? Así como en el apartado anterior miramos a la enseñanza en el marco del sistema educativo y esos rasgos que adquiere, decimos, bueno, el docente, eh, bueno, ¿qué hace? Tiene intencionalidades, tiene finalidades pedagógicas que está vinculada al logro de propósitos educativos, ¿no? Los propósitos tienen que ver con el para qué enseñar, esas finalidades que refieren a valores, a posicionamientos docentes, sobre la escuela, sobre el conocimiento, sobre la disciplina que enseña, y están siempre presentes en nuestra práctica. Más adelante vamos a ver que ahí lo podemos plasmar como propósitos de enseñanza u objetivos de enseñanza y también como objetivos de aprendizaje y demás. La enseñanza que implica que siempre nos vamos a relacionar con un otro, ¿no? Inicialmente decíamos que hay una relación asimétrica y que está fundada en la comunicación, en la capacidad simbólica de la palabra, de la escritura, de lo gestual, de lo corporal. Entonces, enseñar siempre implica un vínculo, un tipo de relación con otro, y esa relación está atravesada por la transmisión del conocimiento, que es central. Y en esa mediación, además de que el docente conoce la materia que enseña, la biología, física, química, geografía, bueno, la disciplina en cuestión que sea, además es necesario un conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? Como esa experiencia y el trabajo sobre esos contenidos a los fines de hacerlos transmisibles, ¿no? Dice amalgama, saber disciplinar y estrategias para enseñar. ¿Qué otra cuestión es importante? Es señalar que uno planifica, ¿no? Como dice Jackson, la enseñanza no es solo el espacio interactivo de actuación, de vínculo con el otro, como el cara a cara, presencial, virtual, sino que hay distintas fases. Hay una fase preactiva que tiene que ver con planificar, con diseñar, con preparar materiales, recursos, y eso también es enseñanza. Y uno anticipa. Tomamos el diseño curricular, armamos las planificaciones y en ese diseño de la planificación también hay enseñanza. Tiene que ver con la actividad de enseñanza. Y la fase posactiva tiene que ver con la reflexión posterior. Planificamos, ¿no? Porque la enseñanza es una actividad intencional, porque es una actividad humana, que no es espontánea, sino que, bueno, es intencional,
pero muchas veces, bueno, digamos, una práctica incierta que plantea dilemas, que hay incertidumbres, ¿no? Entonces también, eh, bueno, es necesario tener cierta flexibilidad para poder adaptarse a esto, ¿no? Por eso, como dice acá, no hay respuestas únicas, no hay recetas, sino que, bueno, hacemos uso de las teorías, que son los que nos ayuda a profesionalizar nuestra tarea docente, y bueno, reflexionar, pensar desde lo posactivo en lo interactivo. Así que es importante tener en cuenta esto. Es una práctica llena de incertidumbres, de situaciones complejas, cambiantes, multidimensionales, que también hay que tener en cuenta. Y como docentes, ¿qué hacemos? Movilizamos muchos saberes, ¿no? Porque, bueno, somos personas y también ponemos en juego cuestiones que tienen que ver con las capacidades relacionales, eh, que se trabajan también, ¿no? Se aprenden y se enseñan, como la capacidad de escucha, por ejemplo, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, como decíamos, los saberes disciplinares, el conocimiento de los currículums, de los diseños, el conocimiento de la institución en la que trabajamos, del estudiantado y el conocimiento que surge a partir de la experiencia. Bueno, la bibliografía, como les dije, para hacer esta síntesis, es bueno, el capítulo de la enseñanza de Laura Basabe y Estela Holz en el libro El saber didáctico, y las fotos que fueron ilustrando y acompañando esta exposición las tomé del libro Retratos de la Educación Argentina del Ministerio de Educación. Bueno, espero que esta exposición les ayude a recorrer el texto y a clarificar las principales ideas en torno de la enseñanza que vamos a necesitar luego para pensar en la didáctica como campo disciplinar que aborda la enseñanza. Cuando focalicemos en el currículum, es uno de los dispositivos centrales de la enseñanza escolarizada, como la planificación, como bueno, muchas gracias.